En este vídeo vamos a estudiar las fórmulas de las distancias de un punto en la recta y de un punto a un plano en el espacio. Vamos a deducir la fórmula de la distancia de un punto P a una recta R en el espacio. Consideremos conocidos el punto P y un punto A de la recta y su vector director. Si comparamos con lo que hicimos en el plano, cabe preguntarse por qué no copiamos exactamente el mismo argumento y trabajamos con el vector normal de la recta. La clave allí era que tanto el vector normal como el vector PQ son perpendiculares a la recta y por tanto paralelos entre sí. El problema en tres dimensiones es que no hay una única dirección ortogonal a una recta, sino infinitas. Por tanto, que dos vectores sean perpendiculares a ella no implica que sean paralelos. Y por ese motivo no se habla de vector normal a una recta en el espacio, ya que habría infinitas direcciones para definirlo, y no serviría para caracterizar la dirección de la recta. Por lo demás, el procedimiento es muy parecido al visto en el plano. Descomponemos el vector PA como suma de PQ sub 0 y Q sub 0A. En el caso del plano, hacíamos el producto escalar con el vector normal. Aquí haremos el producto vectorial con el vector director. Como el vector director U y el vector Q sub 0A están sobre la recta, son paralelos y su producto vectorial es nulo. Tomamos módulos y usamos que el módulo del producto vectorial es el producto de los módulos de cada vector por el seno del ángulo que forma. Como el vector PQ sub 0 es perpendicular a la recta, forma un ángulo de 90 grados con el vector director U. El seno, en valor absoluto, vale 1, y esto nos permite despejar la distancia buscada. Nos queda el cociente del módulo del producto vectorial del vector PA por el vector director U dividido entre el módulo de este último. Pasamos ahora a la fórmula de la distancia de un punto a un plano en el espacio. Suponemos conocidos el punto P y el plano π. De este último podremos saber un punto A y su vector normal o directamente su ecuación cartesiana. En este caso, y haciendo uso del vector normal, uno puede copiar al pie de la letra la demostración vista para la distancia de un punto a una recta en el plano. Obtenemos así dos fórmulas. La primera de ellas permite hallar la distancia, conocidos el punto A y el vector normal. Si trabajamos respecto a una base ortonormal, la ecuación tiene una forma especialmente cómoda. En el numerador aparecen las coordenadas del punto P sustituidas en la ecuación del plano, y en el denominador la norma del vector normal, cuyas coordenadas son los coeficientes de la ecuación cartesiana. Veamos varios ejemplos de todo esto. Trabajamos con el producto escalar usual. Queremos hallar la distancia entre el punto P de coordenadas 1, 0, 1 y una recta R de la cual conocemos sus ecuaciones implícitas. Como estamos trabajando con el producto escalar usual, la base canónica es ortonormal. Usaremos entonces la fórmula que acabamos de ver para el cálculo de la distancia. Esta utiliza el producto vectorial y la fórmula conocida a través del determinante para calcular este solo es válida si trabajamos respecto a bases ortonormales. Para poder aplicarla necesitamos un punto A de la recta y su vector director U. Para poder calcular ambos pasamos de implícitas a paramétricas. Para ello ponemos las tres variables en función de una sola, que será nuestro parámetro. Los coeficientes del parámetro son las coordenadas del vector director U y los términos independientes las coordenadas del punto A. Con estos datos podemos aplicar directamente la fórmula. Hallamos PA como diferencia de las coordenadas de A menos las coordenadas de P. Hacemos el producto vectorial usando la fórmula del determinante. Y finalmente dividimos la norma del vector obtenido entre la norma del vector director para hallar la distancia que estamos buscando. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo con un producto escalar diferente.
Nos dan la matriz de Gram de un producto escalar y queremos hallar la distancia entre un punto P de coordenadas 1, 0, 1 y de una recta de la cual conocemos su ecuación continua. El problema ahora es que la base canónica no es ortonormal. Esto no impediría, en principio, usar la fórmula que hemos visto para calcular la distancia del punto a la recta. Sin embargo, en esa fórmula tenemos que calcular un producto vectorial, y la fórmula determinante que conocemos no funciona si la base no es ortonormal. Esto nos obliga a buscar otro camino. La idea es buscar el punto Q sub 0 en la recta que minimiza la distancia, es decir, aquel que unido al punto P nos da un vector perpendicular a ella. Para ello calcularemos las paramétricas. Esto nos permitirá expresar el punto Q sub 0 en función del parámetro. Calcularemos su valor imponiendo que el vector que lo une con P sea perpendicular a la recta, es decir, que su producto escalar con el vector director sea 0. A partir de ahí podremos hallar la distancia buscada. El paso de la ecuación continua a las ecuaciones paramétricas es bastante inmediato. Recordemos que los denominadores de la ecuación continua corresponden a las coordenadas del vector director y en los numeradores aparecen restadas las coordenadas del punto de la recta. Tenemos hallado el vector u y expresadas las coordenadas de q sub 0 en función del parámetro mu. Calculamos el vector q sub 0p restando las coordenadas de p menos las coordenadas de q sub 0. E imponemos que el producto escalar de este vector por el vector director sea nulo. No hay que olvidar, a la hora de hacer las cuentas, el utilizar la matriz de Gram dada para hacer el producto escalar. Obtenemos que mu es igual a menos 1, y sustituyendo la expresión anterior, el valor del vector q sub 0p. Finalmente, la norma de este vector es la distancia buscada. Una vez más, tenemos en cuenta el uso de la matriz de Gram para el cálculo de la norma. Bien, vamos a ver todavía una alternativa diferente para calcular esta distancia. En esta variante del método anterior, el punto de partida será el mismo, calcular el punto Q sub 0 que minimiza la distancia. Cambiará la forma de hacerlo. Calcularemos primero un plano pi perpendicular a la recta y pasando por P. El punto Q sub 0 será la intersección del plano pi y de la recta R. Y por fin, una vez más, la distancia buscada será la norma del vector Q0p. Para el cálculo del plano pi, tenemos en cuenta que por ser perpendicular a la recta, su vector normal coincide con el vector director de esta. Ahora bien, como el producto escalar no es el usual, las coordenadas del vector normal no coinciden con los coeficientes de la ecuación cartesiana del plano. Entonces, tendremos que trabajar un poco más para calcular su ecuación. Usamos que los puntos R del plano son los que unidos al punto P dan un vector perpendicular al vector normal, es decir, al vector director de la recta. Impondremos esa condición de perpendicularidad a través del producto escalar. El vector director u lo obtenemos directamente a partir de los denominadores de la ecuación continua de la recta. A la hora de calcular el producto escalar de PR por el vector u, usamos la matriz de Gram del producto escalar que nos han definido. Una vez calculada la ecuación del plano, para poder intersecarlo con la recta, calculamos sus ecuaciones implícitas. Para ello, igualamos las fracciones de la ecuación continua 2 a 2, quitamos denominadores y simplificamos. Finalmente, calculamos q sub 0 como intersección de recta y plano. Recordemos que intersecar objetos geométricos equivale a resolver el sistema que forman sus ecuaciones. Operando, obtenemos que el punto q sub 0 es el 4, 0, 0. El último paso es exactamente igual al del método anterior. Calculamos el vector q sub 0p y su norma es la distancia que estamos buscando. Recordamos, como siempre, usar la matriz de Gram en el cálculo de la norma. Cualquiera de los dos métodos que hemos visto para resolver este problema
podrían aplicarse igualmente al caso en el que trabajamos con el producto escalar usual. No obstante, en ese caso, sabemos que tenemos una fórmula directa. Sin embargo, la ventaja de estos métodos es que adicionalmente hemos obtenido el punto Q sub 0 que minimiza la distancia. En el último ejemplo que vamos a ver, vamos a calcular la distancia de un punto a un plano. Suponemos que trabajamos con el producto escalar usual y calcularemos la distancia entre el punto P de coordenadas 1, 0, 2 y un plano del cual conocemos su ecuación cartesiana. Como el producto escalar es el usual, la base canónica es ortonormal y podemos usar la fórmula directa para el cálculo de la distancia. En el numerador no hay más que sustituir las coordenadas del punto en la ecuación del plano y tomar valor absoluto, y en el denominador hacer la norma del vector normal, que son los coeficientes de la ecuación cartesiana del plano. Vamos a ver otra forma de resolver el problema, un poco más laboriosa, pero que nos va a permitir calcular también el punto Q sub 0 donde la distancia se hace mínima. Calcularemos primero la recta perpendicular al plano y pasando por P. El punto Q sub 0 es la intersección del plano y de la recta calculada. Y finalmente, la distancia buscada es la norma del vector Q0P. Para calcular la ecuación de la recta, tenemos en cuenta que su vector director coincide con el vector normal del plano. Las coordenadas de este son los coeficientes de su ecuación cartesiana. Una vez conocido un punto y su vector director, podemos escribir directamente la ecuación continua de la recta. Quitando denominadores y simplificando, obtenemos a su vez las ecuaciones implícitas. El punto Q sub 0 es la intersección de la recta y del plano. Se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones que forman uno y otro. Finalmente, restando las coordenadas de Q sub 0 menos las de P, obtenemos el vector Q sub 0P. Su norma, que en este caso es la usual, es la distancia que estábamos buscando.